Vale. Ya, bien amigos, bienvenidos a mi canal Yonalgas. Bonito nombre. No es necesario mostrar Ya. las nalgas aquí por si acaso, no es necesario. Ah, puta, casi, weón. Casi, casi. Bueno, esta vez cambiamos el Yonalgas Juega por un rato de conversación, dado el día de la Teletón. Y tengo un invitado especial a mi canal, que es un gran amigo donde compartimos. Cuando nos conocimos compartimos un capítulo de podcast que fue bueno. Yo pensé que ¿Verdad? iba a dar más para ese podcast, pero y ahora eh, anécdota como anécdota, cada uno tiene su podcast. ¿Cómo estáis, Sí, Felipe? po. Bien, bien. ¿Y tú, viejo, cómo estás? Bien, todo bien. Eh, bueno, porque empezamos a hablar del podcast. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cómo te has sentido? La verdad, bien. Esto es un podcast de algo que me gusta, que son los cómics, sobre todo. Y no, ahí yo como que me suelto, me explayo demasiado cuando hablo como de cómics. Sí. Bueno, y aparte que el tema de los podcasts igual siempre te ha gustado a ti, pues. Sí, sí, o sea, de temas como un poco específicos, por decirlo así, Ya. porque como que soy alguien como que maneja varios temas para conversar, pero así, puta, no sé, así como ustedes, como su podcast, así como ponerse a hablar cosas, anécdotas y esas cosas, puta, igual, pero soy como más decoroso en ese sentido. Sí, pues. Soy como un poco más reservado en cuanto a ello. Pero igual, así como entre amigos, me gusta como echar la talla, contar cosas que me pasan, anécdotas que me han pasado y todo eso. Bueno, bueno, en todo caso, en mi podcast también, o sea, nosotros lo hicimos con la intención de informar a la gente, pero no funciona muy bien así. Nos vamos para otro lado. Claro, no, pero está bien, a mí me gusta, yo me río demasiado con tu podcast. Oh, que bueno, se agradece. Sobre todo con los sketches que hacen así como, como de comerciales y eso, me cago Ah, de risa. sí, es que algo hay que hacer. Oye, Es como Felipe, ingenioso. ujú. Oye, Felipe, hablando el tema de la Teletón, comenzando de lleno. Oye, yo primero esto iba a ser como una conversación, pero ahora parece más una entrevista, pues bueno. Sí, pues tú, pero está bien, pues, que sea como, Me como siento, entrevista. me siento como Don Francisco, culiao. Claro, ¿Qué claro. pasa? Así, levántate, papito. Oye, mira, y básicamente esto empezó porque tú empezaste a subir unas historias donde de cierta manera contabas una parte de tu vida. Y yo te Sí, dije, pues, pero contémoslo en el podcast, pues es más fácil. O sea, en el podcast, en el claro, canal. en el canal. Ujú. Ujú. Sí, Y no pues yo, sé, mira, es cuéntanos, no sé que qué quieres como te... contar, qué es para ti la Sí, Teletón, no sé. O primero cuéntanos qué experiencia tuviste tú en la Teletón o cómo llegaste. Y cuéntanos también qué enfermedad tienes tú también. sí, pues. Ya, mira, para empezar así como introducción, en esta época de la Teletón como que la gente siempre se acuerda de mí. Es como el show, es como, ah, hay niños discapacitados, ah, Felipe es discapacitado, ahora que me acuerdo. Oye, ¿Cachai? disculpa que te interrumpa, pero eh, la palabra es discapacitado porque yo encuentro que ahora último como que cambia mucho, ha cambiado mucho el nombre, entonces no sé tú cuál es el término que tú prefieres que se refieren a ti. Mm, discapacitado. Ah, ya, discapacidad. Sí, porque ahora Ujú. creo que es discapacidad diferente. Capacidad indiferente. Claro. Ujú. Y también persona en situación de discapacidad. Ah, ya. Claro, esos son como los términos más Pero, técnicos. claro, es como demasiado específico, pero depende de cómo se diga en realidad, porque de repente hay gente que lo dice de forma como un poco despectiva Claro, y se nota como en el tono, claro, yo creo que va pero en la forma de cómo se dice. claro, es más en la forma que en la palabra técnica en sí, po. Ujú. Entonces, no, la verdad, no es algo como de que ofenderse, a menos que, como te digo, sea de una forma como despectiva.
no sé, pues hay gente de repente que dice, ah, el minusválido, ¿cachai? ¿Y esa palabra te Entonces, molesta a ti? esa palabra es como despectiva. A Claro, mí no me molesta que me lo digan, ¿cachai? Pero sí que me molesta, por ejemplo, si que alguien me diga, oye, el minusválido, ¿cachai? Y no como, oye, Felipe, ¿cachai? claro. Cambia mucho. Sí, po. Entonces, todo depende del contexto y de la forma en que se dice en realidad. Ujú. Pero un discapacitado no se va a ofender al tiro tampoco. Entonces, igual eh, no es como que uno se va a sentir mal al tiro porque le digan de una forma. Claro. Sí, pues no, Entonces, eso igual igual depende de cada todo es persona. del, claro, todo es de una perspectiva del respeto. Ujú. Bien, ahora sí, cuéntame qué es lo que padeces tú. Yo padezco de artrogriposis múltiple congénita, Ya, que es un nombre como muy enredado, pero en resumen es como un síndrome, no es como una enfermedad en sí, ya. es como un síndrome genético que se da en el embarazo. Mira, aquí voy a ponerme un poco Doctor House, Buen doctor, pero sí. Pero es una discapacidad que se genera en el proceso del embarazo. El útero se ve como un poco limitado el espacio Ujú. y el feto El fleto. va creciendo, sí, va creciendo con espacio reducido y eso limita las articulaciones, limita el espacio para que las articulaciones crezcan libremente. Entonces, al tener un útero limitado, tienes el cuerpo limitado también. Ujú. Entonces los brazos empiezan a crecer de una forma, pierden la elasticidad, no es como un feto normal, ¿cachai? Que crece con todo bien, ¿cachai? Todas las articulaciones bien. En este caso no. Claro. Y, y es algo que se detecta en el embarazo, pero en cuanto a mí no me lo detectaron hasta que nací, po. Ah, Porque ya. en esos tiempos la medicina no estaba como tan avanzada y las ecografías se hacían cada 6 meses, po. Y lo mío ocurrió entre los 6 meses y los 9. Y los 12. Ya. Claro, y los dos, claro. Y nací a los 7 meses en realidad, pues. Ah, ya. Entonces nací como prematuro y con un montón de complicaciones. Pero es eso básicamente le da a una persona de 3.000 cacha la mala cueva, weón. Oh, afortunado. Pero, o afortunado, una de dos, pues, Claro, depende de la depende cómo lo perspectiva en veas. que se ve. Claro. Pero eso más que nada, pues. Y afecta, como te digo, en las articulaciones, específicamente en manos y piernas. Ya. Y en brazos también, pues, de forma muy limitada que los músculos no se pueden mover como normalmente lo hace una persona. Levantar un brazo, por ejemplo, yo no puedo hacerlo. Sí puedo caminar, pero hay casos del nombre de mi discapacidad que son más graves, más severos y hay gente que no puede caminar Ah, ya. porque se ven enfrentados a más problemas. De repente vienen con problemas cardíacos, problemas pulmonares, renales y todo ese tipo de secuelas que vienen de la misma discapacidad. Ujú. Afortunadamente a mí solo me afectó en las articulaciones. Así que, eh, bueno, después esto tuve como varias operaciones correctivas Ya. que me ayudaron a poder mover más las articulaciones. Oye, Pero en conclusión es eso. ujú. Oye, según, o sea, según lo que te he dicho, por ejemplo, tu mamá, ¿qué pasó por su cabeza? O, porque como tú dices, ella se dio cuenta, o los doctores se dieron cuenta cuando tú naciste. Que- Claro. Cuéntame un poco qué fue como para ella el tema, o por lo menos lo que a lo Puta, mejor te ha dicho, o a lo mejor no te ha dicho, no sé. sí, o sea, tuvo que enfrentarlo, obviamente, pues todos Oh, como ah, familia en realidad. ujú. Y de verdad que mi mamá no me vio en al menos 6 meses, Ya. porque debido a lo prematuro que estaba, Ujú. eh, tenía problemas respiratorios, por todos los problemas que vienen en las guaguas prematuras. Mm, Entonces,
pasé en incubadora la mayor parte del tiempo. Ah, sí, yo igual nací a los 7 meses, por si acaso, así Pero como... yo creo que se me desconectó el audífono. ¿Sí? Espera, esperemos ahí un poquito que tenemos un problema técnico. Está bien, sí, Felipe, bueno para conversar, cabro, ¿ah? Bueno para la conversa salió el cabro. Esperemos un segundito. Vamos a subirle un poquitín. Esperemos un segundito. ¿Qué le ha parecido, mientras la gente del chat? ¿Qué le ha parecido la entrevista? Ya, Ahí volvió. Ahí volvió el pipé. espérame, no te escucho. ¿Me escucháis? Bueno. ¿Sí? ¿Está entretenido? ¿Está entretenido? Vamos a parecer humanamente hablando, conchetumare. Le pongo los efectos igual, ¿eh? Para mientras ahí a la gente del chat, un besito. Claro. Buena la talla el chat. Ahora sí, ahora sí. Ya, ¿en qué estábamos? No me Eh, puedo. te contaba que yo igual nací a los 7 meses, entonces igual eh, pasé un poquito por eso el tema de los problemas pulmonares y todo eso. De hecho, los problemas que yo tengo en los ojos y todo eso se supone que es porque no me desarrollé bien. Claro. Eh, bien, oye, ¿qué pasó después? Tú pasaste por varias operaciones. Ujú, desde muy pequeño en realidad. Ya. ¿Y tú Eh, a qué edad llegaste a la Teletón? yo llegué a la edad de 6 años. 6 años, ¿te acordáis? 6 años. Sí, me acuerdo perfectamente de todo. Porque Ya. yo no sé si lo viste en una historia, pero yo como que tengo una capacidad como de memoria súper buena, pues. Entonces yo como que me acuerdo de muchas cosas. Ujú. Sí, bueno, Entonces, hay sí, no, cosas. me acuerdo perfecto de mi llegada a la Teletón, el día incluso de cómo llegué también. Ya, tú llegaste al de Portamón. Sí, al de Puerto. Ya. Y, y ahí cómo fue, ahí cuál era tu, bueno, tú tenías 6 años, obviamente tus expectativas no creo que tenías muchas, pero por ejemplo la gente o qué esperaban de ti o cuál era tu tope, una cosa así. La rehabilitación, pues, que consistía básicamente en hacer tareas cotidianas. Ah, ya. En eso se basaba mucho, sí, en esto, alcanzar la autosuficiencia máxima de mis capacidades, dentro de mis capacidades. Ya. Pero mira, Entonces, disculpa que te pregunte, a lo mejor la pregunta es muy invasiva, pero ujú. tu síndrome te hace no levantar los brazos, pero tú tienes movilidad en los dedos, por ejemplo, o nada. No, si tengo movilidad en los dedos, Ah, ya. solamente que limitado. Ah, ya, correcto. Ya. Sí, tengo movilidad en incluso los dedos del pie. Ah, ya. Así que eh, es solamente que es limitado. Puedo mover los brazos hasta cierto punto, puedo levantarlos igual hasta cierto punto. Y, y es como lo máximo que está dentro de mis capacidades. Ah, Pero puedo hacer cosas. ya. Oye, ¿y cómo te Eso me dio trataron gracias ahí? también a la rehabilitación. Ya. Oye, ¿cómo te trataron ahí en Teletón? ¿O de lo que tú te acuerdas, ¿te gustó? ¿Experiencia? No, súper bien, po. Si son como... Es como otra mamá. Sí.
Sí, Me la imagino, bueno, Teletón, sí, la Teletón, trabajadoras, ujú, son súper empáticas, sobre todo, esa es la palabra, empáticas, y son súper como cariñosas también, en ese sentido te entregan como un cariño de hogar, es ya. como que te hacen sentir como en tu casa, po. Sí, pues Son súper súper buena onda. yo por ejemplo conozco varias gente que tiene familiares o que han tenido que recurrir a la Teletón. Y Ujú. siempre teníamos súper muy buenos comentarios, muy buenos comentarios. Sí, po, y es que son fundados, pues, porque de verdad la gente es súper buena en la Teletón, desde, no sé, desde secretaria hasta el médico más Cototo. pulento. Doctor House. Sí, son todos iguales de amables, no hacen distinción por nada, ninguna mala cara, ninguna mala palabra, nada, son como súper profesionales en ese ámbito. Oh, qué bacán. Oye, ¿y Sí, cómo fue? Bueno, aparte del tema físico, yo creo que el tema psicológico igual fue un papel importante ahí en temas de la sí, Teletón, ¿o no? sí, fue muy importante, me brindaron, sobre todo en la niñez, harto apoyos psicológicos. Ya. Me hicieron comprender quién era yo realmente, porque yo en mi mente de niño yo me sentía diferente, pero no sabía por qué. Y ellos me entregaron ese por qué, po, Ya. ¿cachai? Entonces, como que me explicaron muchas cosas y con más razón me sentía como diferente, pero ya no me sentía como ajeno al mundo. Ujú. Oye, Entonces no me sentía mal, ¿cachai? Esa es la palabra, no me sentía mal conmigo mismo, porque yo tenía como esa visión de niño, de haber como hecho algo mal, ¿cachai? De haber sido como castigado. Y entonces ahí en la Teletón como que me explicaron que en realidad no era como un castigo ni nada, sino que era simplemente algo que ocurre nomás. Y que dentro de todas las capacidades que tenía, pues, me podía desenvolver igual que un niño normal. ujú. Oye, espérame que me dicen que te escuchas doble. Eh, Mm, debe ser de tu computador, espérame. porque mis audífonos no creo, a ver. A ver, no, no, sí creo que es algo acá. A ver, ¿cómo se escucha ahora? Ah, justo se salió. Aló, aló, aló. Sí, no, si yo te escucho bien, sí, me parece que era acá. Eh, vamos a ver a la rincón, ¿cómo se escucha? Ahí está, ok, dice. Ah, ya. Sí, es que tenía dos entradas de audio. Ya, Ya. ya. Ahora se supone. Ahí el rincón comiquero que está ahí pendiente en el chat que no, nos vaya diciendo cómo se escucha o no. Oye, lo que te iba a preguntar, eh, ¿tú estuviste siempre en colegio normal? Sí, pues, sí, o sea, no fuiste a alguno especial o... No, es que en ese tiempo en Osorno no habían colegios especiales, existían colegios convencionales nomás. Claro, Y la verdad es que ese fue el primer caso de discriminación que sufrí en la vida. Grande, ya. por decirlo así, porque me ayudó la municipalidad a Ujú. buscarme un colegio y pasamos por todos los colegios. Literal, recorrimos Osorno buscando un colegio Esto en para básica. poder ingresarme, sí, en básica. Ya. Y, y ninguno me recibió, solamente uno, que fue el último, que fue el Efraín Campana, la escuela uno. Ya. O sea, igual, mira, yo creo que bueno, igual esos tiempos ya eran otros, hace cuántos serán 20 años atrás. Más o menos. Claro, el drama es que, claro, igual uno dice, puta, los colegios penca y todo, pero igual hay que pensar que si no tienen los profesionales, ¿cachai? Al final igual te pueden hacer como un daño, pues si no saben cómo tratarte,
Porque como tú mismo dices, aparte del tema de lo físico, que también necesitabas una ayuda adicional, también va lo psicológico, que yo creo que igual es más importante. Claro, claro, pero en resumen eran como excusas también de los colegios, que era como una excusa para precisamente lo que dices, po, que es no tener los implementos necesarios para tener a una persona en situación de discapacidad como yo, o como cualquiera en realidad, Claro. porque no tenían personas en situación de discapacidad en ese tiempo, porque en ese tiempo no se veía gente como yo, o estaba como en el hospital, o no iban al colegio simplemente. Claro. Sí, bueno, yo, mira, yo por lo menos, yo estuve en la Canadá, en Ujú. la Canadá Canosorno, y yo me acuerdo que sí habían niños en silla de ruedas y sí habían niños con algún otro síndrome, Ujú. pero sí los aceptaban y eran bien recibidos. Por lo menos yo, como te digo, en lo que me acuerdo, ¿cachai? Ujú. Y... Pero ahí desconozco, como te digo, el tema de los otros colegios porque, claro, como tú dices, se lavan las manos nomás, pues simplemente no tenemos la estructura, no tenemos los profesionales y no se puede nomás. Claro. Uy, Bueno, en la escuela a la que llegué finalmente, yo fui el primer discapacitado que recibieron. ya. Y fui como un experimento social y educacional, por así decirlo, en esa escuela. Entonces, al ver que funcionaba el establecimiento conmigo, Ujú, empezaron a recibir a otros niños, también en otras situaciones de discapacidad. ya, Incluso chicos con espectro autista también se aceptaron y fue bastante bueno, la verdad. En ese sentido, esa escuela se preocupó de incluir personas, pues, de no excluirlas. claro. Sí, porque ahora pasa, yo, bueno, ahora se ve demasiado eso, el tema de los síndromes de espectro autista. Ujú. Y igual, bueno, cabe mencionar que no es que ahora haya más, sino que antes no se detectaba. Claro, es que no existían las herramientas tampoco. Es Exacto. como algo muy nuevo también. Ujú. Oye, ¿cómo fue el paso ahí en la escuela uno? Fue bueno, Sí, bueno. Fueron los mejores años de mi vida. ya. Ahí siempre te sentiste acogido, digamos. Sí, no, súper bien. Sí, es que yo crecí con mis compañeros, pues entonces, desde muy chiquito, desde más o menos 5 años en adelante, hasta más o menos los 14 años. Sí, Entonces, nunca hubo un problema ni nada porque los cursos se acostumbraron a mí y a mi presencia. Entonces, nunca tuve como ningún problema ni nada. Y aparte que era como el único discapacitado, eh, no. No es es como alguien especial, ¿cachai? ujú, Es como, no sé, es como que en realidad alguien a quien cuidar, no hay que burlarse en ese sentido, pues. Fue en este caso. sí, A mí por lo menos los alumnos me cuidaban harto, los compañeros sobre todo me cuidaban mucho. sí, bueno, pasa que los niños, pasa que son muy crueles, ¿cachai? De cierta manera, porque de repente no se miden cuando se enojan las ofensas, el molestar, pero por otro lado, igual los cabros chicos son súper como fieles y se preocupan siempre de, por ejemplo, si ven a alguien, por ejemplo, a mí me pasa con mi hija, que mi hija en el colegio, ella es la más chiquitita. Y nosotros Claro, sabemos que hay otros niños, por ejemplo, que son más grandes, que la andan cuidando, que que pase primero, ¿cachai? Porque es la más pequeña. Y los niños tienen eso de siempre como que ven a alguien a lo mejor un poco más débil y lo protegen. ¿Cachai? A lo mejor ellos claro, igual se sienten importantes haciendo eso. claro, pues, es que no hay como que generalizar en ese sentido con los niños, porque igual depende de la educación que tengan, po, Sí, y pasa de mucho dónde la... vengan también contexto familiar, todo ese tipo de cosas.
De hecho, a mí me molestaron en la escuela, pero se aburrían rápido. Y eran como niños nuevos, ajenos, que llegaban, eran como nuevos que llegaban a la escuela y me veían y se sorprendían de que hubiera alguien como yo. Por la frente. Ya. Entonces, claro, y, y esto, pero siempre fui como defendido en ese sentido y yo me sorprendo mucho de eso porque eh, de repente me molestaban y era como que mis compañeros se alzaban todos. Y era muy, muy cuático el escándalo que se armaba en torno a eso. Salían todos a pelear. Salían todos a pelear literalmente, si hubieron varios problemas con respecto a eso de que los chicos, mis compañeros, le pegaban a otros cabros que me molestaban. Y se armaba la tole tole en realidad. Ah, te sentí Y, como. y yo como que sí, yo me sentía un poco mal de repente porque decía como, ya chicos, pero déjenlo así como Ya tranquilo, está si no, muerto. no me molesta ni nada. Po". Ah, bueno. Entonces, no, en ese sentido mi niñez la pasé súper bien. Y también hice hartas maldades igual, aprovechando de que estaba como en ese contexto de confianza y era desordenado también a veces. Formaba parte de los grupos de los desordenados también y eso era inclusivo, Sí, pues te ¿cachai? sentí parte Porque de todo, pues. me sentía parte de todas las actividades que hacían mis compañeros, po. Ujú. Eh, y en ese sentido yo sentí que mi infancia fue muy normal, Ya. entonces no hubo problema con ello, no hubo ningún problema de bullying ni nada por el estilo. No, Al qué menos bueno. en esos 8 años que estuve. Ya. Y después, pasando al liceo, ¿cómo estuvo eso? No, después en el liceo ahí ya se puso más oscura la cosa. Ya. Increíblemente, porque uno piensa que los niños pueden ser crueles, pero las personas de 16 años o de 15 años para adelante pueden ser incluso más crueles todavía, weón. Ujú. Y gente ya con criterio formado, con, con un nivel de conciencia también de lo que es correcto y lo que no es correcto. Porque un niño de repente se dejan como influenciar en ese sentido con respecto a discapacitados, po. Como Ujú. que siguen el juego a otros cabros, po. A otros cabros que son como más influyentes, que molestan, no sé, que tienen como un liderazgo también en su grupo de amigos y los cabros lo siguen. Pero no es como con maldad, ¿cachai? Claro, es que Es en como, esa edad uno busca mucho el ah, tema de su identidad. Entonces claro, están los que claro, lideran los grupos y están los que siguen a los otros. a lo otro, pues claro. Y un niño, un niño de repente no es malo porque sí nomás, siempre hay una explicación. Entonces, igual era como tolerable, po, y yo lo entendía muy bien en ese sentido. Y en la Teletón también me lo hicieron entender muy, muy bien en ese sentido. De que los niños, si me molestaban, no era por crueldad, sino que era simplemente, no sé, ignorancia, tal vez, de no saber qué es una discapacidad, ¿cachai? Entonces me hacían como tips para que yo pudiera hablar con cualquier niño, explicarle todo y que yo pudiera como socializar más en ese sentido. Ujú. Entonces eso también me ayudó a que yo me diera como a conocer con otras personas, po. Fuera también de mi círculo de amigos, porque yo también en la escuela tenía un círculo de amigos, porque no era como amigo de todo el mundo. Sí era conocido, pero no era como amigo de todo el mundo. Pero Claro, siempre fue todo muy respetuoso. claro, es que como cualquier niño, pues tiene su grupo. Obviamente te iban a Claro. distinguir en el colegio, pero uno tiene su grupo y tiene su. Bueno, y eso entonces se te hicieron muy largos esos 4 años, ¿no? Del En el liceo. liceo, sí, sí, la verdad es que sí, y está bastante obligados en ese sentido en el liceo, porque estaban haciendo uso de un sistema de inclusión en Ese ese liceo propio del liceo.
Sí, era como un programa como educacional Ujú. del liceo que, que hacía con personas en situación de discapacidad. Ya. Oye, Entonces, pensaste alguna vez dejar el liceo? muchas veces. De hecho, yo la lloré para dejar el liceo en el último año porque de verdad que no quería ir a la Ya. escuela, o sea, al liceo. De verdad que me hacía el enfermo o me hacía el dormido, no sé. Inventaba cualquier excusa, la verdad. Porque no tenía amigos. Claro, se No. hace más difícil. ¿No te dieron la Sí, opción por ejemplo, dar exámenes libres y esas cosas que es que no, porque en realidad estaba como demasiado obligado ahí. podrías haber dicho que estabas embarazada? Ya. Claro, podía haberme inventado un embarazo no deseado. Claro. Oye, y Pero eso, pues, después cuando saliste del liceo, fue un alivio, ¿no? sí, de todas formas. De todas formas, es que ese liceo como que intentó hacer a alguien de mí que yo no quería ser, ¿cachai? Ujú. Como que sus programas educacionales en cuanto a la inclusión era, no sé, que yo sea el mejor en todo, en todas en notas, en actividades, que esté siempre ahí, que esté ahí como para la foto, Sí, pues, eso te iba a decir como ¿cachai? que de repente en los Sí, colegios, sobre todo los municipales, trabajan mucho el tema de la imagen y todo eso, pues, ¿cachai? Entonces pasa esto que se intentan sacarle provecho a la situación. sí, sí. En este caso fue así, pues, querían que yo fuera como alguien, eh, como un ícono del liceo, ¿cachai? Y como yo no lo quería hacer, como que era demasiada la exigencia que me daban. Y yo tenía 15 años nomás, pues, weón, Claro. ¿cachai? No podía ser bueno en todo, po, en Oye, todas las materias, po. ¿y tú hasta qué año estuviste en Teletón? Yo estuve hasta como los 24 años más o menos. Ah, ya, después, o sea, en ese tiempo seguías en Teletón y ellos qué opinaban o cómo trataban de aconsejarte con el tema del liceo, porque supongo yo que ellos sabían que tú lo estabas pasando mal en el liceo. No, la verdad es que no tuve mucho contacto con Teletón en ese tiempo, Ah, ya. porque solamente tuve como otra cirugía correctiva de los pies Ujú. y como que se enfocó mucho en eso. Y también, bueno, yo pedí ayuda también a Teletón, pero como el programa de integración no formaba parte de la Teletón, era como un sistema educacional, ellos, los de Teletón, no podían meter como mano Claro, en, no podías eh, estar en dos programas. no podían estar como en dos programas, entonces no estaba solo contra ese sistema de inclusión educacional del liceo. Entonces no había nada que hacerle en realidad. Era soportar nomás todo el proceso que iba a ser esos 4 años y chao, po, ¿cachai? En conclusión era eso, po. Y la Teletón igual me brindó como ayuda. Igual como que le explicaron a mis papás, sobre todo, lo que estaba pasando con ese sistema y todo el asunto. Y puta, ahí aflojaron un poco la mano igual acá en mi casa. Y, y en ese sentido ya me dejaron un poco más tranquilo. Pero, pero no, fue horrible en realidad. En esos 4 años fue como demasiado horrible debido a eso. Así que eh, no sé, como que ahora lo veo y no siento que no me ayudó en nada, pero absolutamente en nada ese programa O sea, de te inclusión. estancó tu Sí, po, incluso creo que como que me retrocediste. atrasó en cuanto a mi desarrollo de personaje, Claro, eh, en cuanto a la discapacidad en sí, claro porque fueron porque 4 años de nada. claro porque yo creo que igual crecen temas de los miedos, la inseguridad. Exactamente, exactamente. Y bueno, igual tuve como periodos depresivos respecto a eso, pero igual fueron 4 años nomás. Y Claro. después ya pude concentrarme en otras cosas.
pude como descansar mentalmente también. Y, y mi prioridad después de salir del liceo fue recuperar todos esos años perdidos. Mm. Enfocarme principalmente en mí y lo que quería hacer yo, po. Oye, y después cuando saliste del liceo, ¿qué hiciste? ¿Te estudiaste o te diste un año sabático? ¿Trabajaste? Sí, me di un año sabático ¿Ya? porque, como te digo, tenía que recuperarme, po, de esos 4 años, Ujú, porque habían como secuelas como emocionales que ujú, aún no sanaba, pues entonces me enfoqué principalmente en eso, po, en sanar. ya. Y después de recuperar como cierta estabilidad mental, me dediqué de lleno a buscar mi vocación profesional, de dedicarme a algo, de poder trabajar, de saber en qué era bueno también y de poder estudiar. Sí, po. Oye, ¿y tú qué estudiaste después? Yo estudié programación. Programación. ¿Y cómo va eso? No, bien, súper bien. Ya de Sí, ahí después ya esto. estaba totalmente superado el tema de... Ya los 4 años habían quedado en el olvido ya. No, quedaron en el olvido, pero enterrados. Y fue precisamente cuando me pude como volver de nuevo a conectar conmigo mismo en ese sentido cuando empecé a estudiar programación. Porque supe cuáles eran mis capacidades Ujú. eh, y mis limitaciones también, po. Entonces, esto pude realmente encontrar mi lugar en el ámbito laboral, pero también en el mundo en general, po. Así que no, ahora estoy como full enfocado en eso de la programación y me dedico a ello y me gano la vida en ello también. Sí, pues estás trabajando en eso. Sí, pues, ahora estoy trabajando en eso. Bueno, espérame que está el gato aquí. Oye, y bueno, tú dijiste que estuviste hasta los 20, 24 24 entre los años dos. en la tele. Ujú. Ya, pero yo desconozco totalmente el tema. Ahí cómo te dan como el alta o ahí se atiende hasta una cierta edad, ¿cómo es? Sí, te atienden hasta cierta edad. Depende de la complejidad de la discapacidad. Ah, ya. Hay personas que lo atienden como hasta los 28 años más o menos. Ujú. eh, y, y te recuperan completamente, pues, te rehabilitan, te dejan paradito, literal, Ya. así como armado, así Y, como el discapacitado 3000 así, te dejan pero full funcional, pues. Entonces, cuando ya estás como en el máximo, en el tope máximo de rehabilitación, ya te pueden dar el alta, po. Y eso ya. es como a los 24 años. Ah, ya. Oye, oye, cuéntame, y ahora en qué estás tú? Aparte de, bueno, tienes tu podcast, cuéntale a la gente, invítalos a escuchar tu podcast. Sí, pues con un amigo, con Bastián, tenemos un podcast de cómics donde hablamos de varios temas en concreto y relacionados con el cómic también. Eh, Tiene harto potencial porque el mundo de los cómics es como muy amplio. Entonces, y además que es algo que nos gusta a los dos, po. Y nos apasiona ese tema en realidad, pues. Qué mejor que hablar de algo que a uno le apasiona. Sí, pues, De hecho, no, yo sí. conocí los cómics por Bastián, pues, y yo no era completamente desconocedor de ese mundo hasta que Bastián me explicó como todo el universo DC, universo Marvel y toda la weá. O sea, Y te metió me el sentí vicio. fascinado. Claro, me metí al vicio, pero también me llamaban desde antes la atención porque
era el tema de los dibujos. De hecho, como que mi meta es ser también dibujante de cómic. Ya. Ah, espera, dame 2 segundos. Ujú. Ya. ¿Ahí se escucha? Ujú. Ya. Oye, lo otro que te iba a preguntar, eso, el tema de dibujar, porque para la gente que no sabe, tú dibujas y dibujas bastante bien. Y todo Dibujo lo con la haces con la boca. boca. Ujú. Cuéntanos Sí. cómo empezó eso, el tema del dibujo. Puta, el tema del dibujo comenzó desde que tengo memoria en realidad. Yo nací para dibujar. ¿Sí? De hecho, yo aprendí a dibujar antes que a escribir y a leer. Y fue algo como muy natural en ese sentido porque, no sé, debo haber tenido unos 3 años. Y, y así como el cuerpo es sabio, ¿ah? El cuerpo sabe cómo proceder en algunos casos, se adapta Los instintos. al entorno en el que nace. Y Ujú. fue ahí cuando agarré un lápiz con la boca y vi que funcionaba en mi mente de 3 años. Sí, pues sí, al final. Y al final comencé a dibujar. Ya. Sí, porque yo he visto tu trabajo y como te digo, es bastante bueno. De hecho, yo una vez conversamos que yo te iba a pedir que me hagáis un dibujo para el tema de mi podcast igual y la wea, porque es bastante bueno, pues, y de hecho, bueno, las veces que tú quedaste en pausa, por ejemplo, ese dibujo que te quedó, creo que lo hiciste tú, ¿o no? Sí, ese es como mi avatar. Claro. Entonces, no, se nota que Tú tienes tiene, como algo así también, pues. claro, tienes Ujú. harto talento y sobre todo que lo haces con la boca, pues yo no, puta, ni con las manos, no me sirven para ni una wea, esta wea de mano. Sabéis que eso me lo han dicho muchas veces. A lo largo de mi vida me lo han repetido un montón. Es lo que más escucho, lo que más se repite en mi vida es eso. Sí, pues, Lo que, lo que yo no puedo hacer con las manos, tú lo puedes hacer con la boca. sí, pues. Y, y no, y también se puede hacer fuera del ámbito del dibujo, ¿eh? Ujú. Claro, entrenado totalmente para todo. Claro. Oye, mira, Ya, pero cuando... Sí, fuera de eso, sí. dale no. No, pero fuera de eso, como te digo, eh, yo ocupo como harto la boca también en mi día a día. No sé, pues, por ejemplo, yo inventé como un sistema para poder lavarme los dientes. Ya, sí, porque yo creo que igual, bueno, Eh, aparte de mí, yo creo que igual hay gente que se pregunta cómo hace esto, cómo hace este otro. A ver, por ejemplo, ¿cómo te lavas los dientes? Mira, con lavarme los dientes, un día inventé hice como un invento en una pared, puse un, una lata que, que se pega como a la pared y que es como curva. Ujú. Y coloco ahí el cepillo. Y el cepillo es esto mecánico, po, o sea, es Ah, ya, de eléctrico. esto eléctrico, ¿no? Entonces tú le aprietas y da vuelta solo. Ya. Entonces ahí tiene cierto espacio para moverse el cepillo. Entonces aprieto el botón, lo apago y lo cambio de lado para lavarme hacia abajo. Lo cambio de lado y puedo lavarme hacia arriba. Lo cambio de lado y puedo lavarme en los lados. Ah, igual bacán. Entonces es como súper fácil. Es como algo que adapté y me sorprende porque es algo que yo adapté. Es algo que a mí se me ocurrió. No se le ocurrió a la Teletón, no se le ocurrió ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a nadie. Fue algo mío. Literal fue un invento mío que es algo que no sé, un día puedo hasta patentarlo. Sí, no, y de hecho, mira, ahora que tú me estás contando esto, uno de repente como vive mucho en su burbuja, como que
no toma las dimensiones de las cosas, pero yo más de alguna vez hablé mal de los cepillos eléctricos, pues bueno, ¿cachai? Porque yo decía, puta, la gente, ¿cómo va a ser tan pajera, ¿cachai? De puta, de, ¿cachai? Pero claro, yo Exactamente, y es quería, porque no sabe, pues, ¿cachai? claro, Porque no conoce las circunstancias y no, a veces uno no se coloca como en esa problemática, pues. claro. Sí, Por pues yo, ejemplo, claro, para alguien que no tiene brazos, claro, ahora que tú me lo eh, dices, puta, tiene un tremendo sentido la tiene, weá, pues. tiene tremendo sentido, pues. Entonces, no sé, yo si conozco a alguien así, no sé que tenga dificultades con sus manos, yo le digo, mira, hermano, aquí está el manual, hazlo. Claro. Es como Porque de hecho, porque de hecho yo como que lo dibujé, pues de hecho un día de esto estoy como pensando en subirlo al Instagram y mostrar como mi invento. sí, Entonces, es súper adaptable. qué buena. Oye, sí, pues yo de repente te he dicho, debería subir más cosas, por ejemplo, a YouTube. Claro, sí, es Que, que, escucha, con respecto a los dibujos, igual estoy viendo como un hobby y me estoy tomando mi tiempo también para dibujar porque quiero hacer como trabajos un poco más profesionales, no solamente un hobby, porque yo en definitiva también quiero dedicarme a dibujar po, en el futuro, ujú, porque es algo que me gusta y creo que merece la pena esforzarse para dedicarse a ello también. Y si le pongo empeño durante todos estos años, pucha, no sé, de aquí a unos 5 años, voy a empezar como a buscar trabajo ya, con respecto al dibujo. De hecho, yo pensé en dedicarme al dibujo eh, de forma profesional, pero eh, en estos momentos, así como que el dibujo aquí en este país como que no es como muy rentable. Entonces igual es difícil abrirse camino como dibujante y como ilustrador. sí, no, sí, de hecho, bueno, mira, yo personalmente que he visto tu trabajo, creo que el talento lo tiene, así que tenéis que darle, pero claro, como tú dices, igual es complicado el tema de Es que que, el talento no basta, amigo. sí, po, por eso aquí, por lo menos en Chile y Ujú, sobre todo si eres fuera de Santiago, peor aún. exacto. Sí, bueno, pero ahora cada vez están saliendo más herramientas como para darse a conocer. Eso, por lo menos de cierta Sí, manera, no, ahora con el internet que se volvió sumamente masivo, ya ahora incluso hasta los algoritmos te recomiendan perfiles de dibujo. sí, Entonces pues. es como más fácil darse a conocer. No, Y de el tema de la hecho, publicidad también y todo. claro, de hecho ahora desembolsáis un par de pesos nomás y ya tenéis publicidad, llegáis a 1000 personas, 5000 personas. Y de hecho nosotros mismos, esto que estamos haciendo con un par de cosas, ni siquiera tuvimos que Claro, juntarnos así. exacto. Qué buena. No, no, Hoy, ahora está todo a la mano. hoy volviendo a la Teletón y ya cerrando un poco la entrevista, porque como te decía al principio, yo quería hacer un tema, o sea, que sea como más conversado, pero al final parece como entrevista. Ujú. Eh, no sé, algunas palabras para aparte de la fundación, el tema de la recaudación del dinero, no sé qué quieras decir. Pucha, mm, en realidad como que no tengo como demasiada opinión con respecto al show televisivo, pero, pero encuentro que es algo que es súper em, solidario, Ujú, por decirlo así, porque es algo que nadie más hace. Entonces es súper valorable también lo que hace la Teletón. Y no solamente en un día, porque la Teletón, como dice el lema, es todos los días. sí, Literalmente la Teletón está año completo, no sé, rehabilitando personas, gente trabajando día a día para ayudar a personas como yo en situación de discapacidad. Entonces, no sé, de repente hay como discordia política de que el gobierno debería hacerse cargo, que debería haber más derechos, que alguien debería hacer algo.
que somos personas con derechos. Y puta, sí, po, pero entre esa conversación no se está haciendo nada. Y la Teletón lo está haciendo. Mientras Claro. todos alegan y todos se preocupan por cosas tan triviales como quién debería hacerse cargo, la Teletón ya lo está haciendo. La Teletón es la que se hace cargo de los discapacitados. No, Y las y fundaciones también fuera de la Teletón, porque también existen otras instituciones que no solamente son de la Teletón, sino que, no sé, fundaciones con, como te digo, de personas con espectro autista, no sé, clínicas de salud mental, que, que son instituciones que hacen labores súper valorables para las personas, po, y eso nadie lo ve. Entonces, no sé, creo, mira, a mí me carga esta palabra, pero me gustaría usarla. Creo que se debería como visibilizar más eh, el trabajo de todas esas personas y no enfocarse tanto en lo negativo. Entonces, no sé, encuentro que la Teletón hace como esa labor que nadie más hace. Y a pesar de toda la discordia que hay, de toda la discusión, el Teletón lo va a seguir haciendo. sí, pues, volviendo un poco a lo que estabas diciendo al principio, claro, eh, pasa eso que mucha gente reclama que el tema de que debería hacerlo el gobierno, debiese hacer esto y lo otro, pero claro, como tú dices, el sistema, una que la Teletón solo lo hace, y lo otro que está funcionando, pues o sea, funciona. No es tampoco que sea un sistema paupérrimo, ¿cachai? Sino que se está haciendo por privado, pero se funciona, ¿cachai? Entonces, qué mejor que apoyar. Igual está el tema de la que la gente reclama. Aunque este año he visto que la gente ha reclamado menos que otro año. Pero se habla el tema de que las empresas evaden el impuesto, que el show mediático que hacen los artistas, que... bla, 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 bla. Y yo al final... O sea, Es que eso son discusiones como fuera de la labor de Teletón, en claro. realidad. Y es algo que la gente no sabe discernir, Ujú, porque son problemáticas que son de las empresas privadas, pues, ¿cachai? Lo que hagan o no ellos en su ámbito como económico no es un problema en sí con la Teletón. claro. ¿Cachai? Sí, pues de hecho... Es un problema de ellos como empresarios. Entonces hay que discernir un poco entre lo económico y lo realmente esencial de lo que es la Teletón. Pues la esencia de la Teletón es la rehabilitación de los niños y de las personas con discapacidad. Y en eso hay que enfocarse. ujú. Sí, pues de hecho yo siempre he tenido este pensamiento, que yo he pensado que sí, por ejemplo, ya hay, como decimos, hay empresarios que a lo mejor se aprovechan esto, lo otro. Pero yo, por ejemplo, siempre he dicho, no sé, si dono 10 lucas, yo prefiero pensar que de las 10 lucas, 6 lucas fueron a los niños y puta, por últimas 4 lucas como que las boté nomás, ¿cachai? Independiente de donde lleguen. Pero ya pues, estoy ayudando, pues, ¿cachai? Es que es voluntario. Ujú. Esa es la cosa. Sí, pues, Puedes, cada uno va puedes a pensar decidir, lo que quiera. va a pensar lo que quieras, pues lo que importa es el acto. Ujú. No, no es como lo que tú pienses o no, es irrelevante y solamente queda para ti. Sí, pues. Oye, este año llegamos a la meta, ¿no? No sé, yo creo que sí, sí, todos los años se llega a la meta. Todos Y los años siempre sí. hacen eso de que Al no final, se pues. está llegando a la Oye, meta, pero ya después yo llega el plot twist como a las 11 de la noche como a la de una. que subieron como 10.000 millones y 15.000 millones, ya No es que vamos lo que chilena, pasa ya, es que a esa hora yo hago mi donación. claro, Eh, el Luxic. Claro. Oye, y ¿qué te iba a decir? Se me fue. Eh, oh, me olvidé completamente la pregunta que te iba a hacer. Pero Eh, nunca, amigo, no, estoy cagado con la mente. Esa weá, las drogas. las drogas. Oye, ¿alguna otra No, cosa que quieras decir antes que no nos vayamos? no, la verdad, pucha,
esto de verdad pareció como una entrevista. Sí. Puta, Eh, si es que pareció una entrevista, esta fue mi primera entrevista, así que espero haberlo hecho bien. Espero que te hayas sentido claro, cómodo. como periodista no te vas a morir de hambre, amigo. Oye, Así y que tiene potencial, sí, voy a estudiar. sí, a No, esto estudiar muy... periodismo. Bueno, yo siempre quise estudiar periodismo, pero me pasó lo mismo que lo tuyo con el dibujo. Yo dije, no, chabón, de periodista, ¿a dónde voy a tener pega? Claro. En esos Es años, igual porque como ahora, ¿cómo? es como ser comunicador. Sí, pues, Es que yo creo que tú tienes como habilidades de comunicador, puede cosa ser. que yo no tengo. Yo como que yo hablo nomás, como que no comunico, no soy bueno comunicando. Pero tú tenías El don. esa chispa de comunicador así como a lo Ibai. Bueno, somos parecidos, más o menos pensamos lo mismo. Claro, van para allá. Oye, Felipe, Un te gran quería Ibai. agradecer entonces la conversación. Ah, eso ahora me acordé, lo que iba a recalcar era de que eh, nosotros hicimos esto porque tú querías compartir de cierta manera tu historia. Claro, no mi historia en específico, pero sí la perspectiva de una persona en situación de discapacidad. O sea, claro, la experiencia desde dentro de la institución. Más que nada mi relación con la institución, ya Ujú. que el Teletón nunca me hizo un reportaje, güey. Oye, ¿verdad? Nunca pensaste así como, puta, U- haber aparecido ahí en la Teletón? una vez, una compañera mandó un esto, una carta al Don Francisco, ¿Ya? ya que ella tenía computador en ese tiempo en la básica, y ¿Ya? dijo que le habían respondido, po, y que iban a ver si podían venir a entrevistarme. Ah, ya. Pero nunca fue, pues. De hecho, Ya. ahora sí me gustaría que me entrevistaran, no sé. Incluso yo mismo haría como el reportaje, ya que me gusta como el cine y todo eso. Haría Sí, más pues. como una ¿Qué vas a película ir? que un reportaje. Oye, podría ser tu película, ¿eh? Claro. Pero eso, creo que mi fama máxima fue cuando salí en el diario Austral, ¿no? Ah, ¿verdad que saliste? Sí, pues Yo joven siempre me... da ejemplo de superación haciendo la PSU, le va mal. Claro, el Juan sacó 0 puntos. Claro, plot twist, le fue horrible. Le fue horrible, claro. Humillado. Humillado, claro. Oye, puta, yo siempre me acuerdo la anécdota que me contaste cuando peleaste con el colectivero. Sí, ¿Será, sí. Es que será, esa es una anécdota para contar siempre, weón. Es como será, mi stand-up. será mucho si con la contáis aquí rapidito antes de que cerremos? Pero no, pero es que puta, esas cosas como que las cuento igual como para Curado. amigos en realidad. Ah, ya. Pero no son como tallas así como porque la gente igual, si la cuento, puede, no sé, pues, pensar que estoy como sufriendo discriminación y no lo ve como talla, pues, entonces igual Claro, claro, se puede ir en otra. eh, me voy a ir en otro. Oye, saludos te mandan en el chat, por si acaso. Gracias, gracias. Oye, bueno, como decirte, primero, pedirte disculpas tanto ruido acá, pero yo tengo como 47.744 mascotas. Entonces que me arañan las paredes, que el ruido... De hecho, ahora se debe escuchar un gato gritando. Sí, se escucha algo por ahí. Ya. Oye, te quería agradecer entonces que te dieras el tiempito para conversar acá conmigo, para Ujú. estar aquí en Twitch. Y vamos a ver si lo pasamos a YouTube para que la gente escuche, como decíamos, que la experiencia de alguien desde dentro de la institución. Me parece muy bien. Así Un que, honor haber participado en tu late show. oye, voy a tener que hacer después un set, güey, y te voy a tener que invitar acá. Claro, Te pues, voy, te voy a sí, tener 1 hora es haciendo un algo que se dibujo. hace, es algo que se hace mucho. Sí. De hecho, no sé, pues podríamos hacer colaboraciones porque yo igual estoy pensando en hacer stream, pero para el otro año. Ah, Porque ya. primero quiero armarme con un PC bueno y quiero hacer stream dibujando. Ah, buena.
Sí, pues, Así que no y yo sé, pues, te, ahí podíamos juntarnos, no sé, ahí mientras yo dibujo, tú miras como, no sé, algún te miro el poto. programa, claro, y ahí conversamos, tiramos la talla y eso. Sí, pues. No sé, ahí se pueden hacer cositas y ya viendo que Sí, po, esto se puede hacer. Así que sí, eso, Felipe. Eh, para ir despidiendo, bueno, un rato más yo voy a ver si me hago otra cosa. Jugaré un rato, pero por ahora llegamos hasta aquí. Como te decía, vamos a subir a YouTube para que llegue más gente a tu experiencia. Y eso. Así que muchas vale, gracias y nos vemos, gente. vale a Adiós. ti, muchas gracias. Chao, gente, estén bien.